Ok, siguientes cargas, viento y explosiones. Las cargas de viento, como dije, no se trabajan mucho en el país, pero sí para estructuras metálicas principalmente. La carga del viento depende de la altura de la edificación. En teoría, cuando más alto es el edificio, las fuerzas de viento van a ser mayores. También depende del área sobre la cual el viento ejerce presión. Por ejemplo, ustedes imagínense o recuerden tal vez, si se han dado cuenta los anuncios publicitarios algunas veces, un palito, otro palito en un poste y tiene un cartel de lona o de cualquier material. Muchas veces tienen perforaciones, ¿se han dado cuenta? Esto es para que el viento pase a través de este elemento y las fuerzas de viento disminuyan. Entonces, como ven, la fuerza del viento depende del área sobre la cual el viento ejerce presión. Y también depende, naturalmente, de la velocidad del viento. Hace un momento vimos el mapa del Perú y vieron cómo sísmicamente hay lugares donde el sismo es más fuerte, ¿no? Hay un factor mayor. También ocurre lo mismo con el viento. Hay lugares donde el viento es mayor, tiene mayor velocidad. Usualmente la costa nuevamente tiene más velocidad del viento que en la selva, en la sierra, ¿no? Tal vez no estemos en el lugar más indicado para vivir a nivel estructural. Las cargas de viento se consideran en presión, que son cargas hacia abajo, o en succión, cargas hacia arriba. Como ven acá, por ejemplo, es una carga de viento, acá está presionando la fuerza del viento, siempre ataca con un ángulo perpendicular a la superficie del techo. Si es inclinado, también se inclinará la fuerza. Y succión, tiende a levantar, como ven, esta parte del techo, y nuevamente también es perpendicular. Así es como ataca el viento una estructura. Se considera principalmente para diseñar naves industriales. Estas naves industriales son estructuras metálicas que se emplean en las fábricas muchas veces, en almacenes, ya que permiten tener grandes alturas, pocos elementos intermedios que pueden interrumpir el almacenamiento o el transporte a través de algunas grúas o montacargas, ¿no? Y allí, pues, los techos son muy ligeros, entonces el viento sí ejerce importantes fuerzas que se deben considerar en su diseño. También se emplea la norma de 0.20 para ver algunas fuerzas de viento. Y luego carga de explosiones, acá está el ejemplo más clásico, bueno, es una carga más bien súbita, repentina, es decir, ustedes hace un momento vieron el registro sísmico, ¿no? Era toda una historia de aceleraciones. En cambio, en una explosión, lo que pasa es que está todo tranquilo y de repente, ¡pum!, un pico enorme, ¿no? Y luego ya comienza a disminuir también, porque tiene que ir amortiguándose. Esa es la diferencia, hay un pico, es repentino, es súbito. No todos los reglamentos del mundo lo toman en cuenta, nuestro reglamento, nuestro René, no las considera, por ejemplo. Hay muy poca probabilidad de que ocurra esto, y es por eso que no se toma en cuenta. Y además, diseñar un edificio frente a esto haría que el edificio sea básicamente un búnker, ¿no? Un búnker sí puede soportar explosiones, y eso eleva los costos por 10, por 20, créanme, no solo el doble, es exponencial el costo, demasiado sería. Pero sí podemos hacer ese diseño. Sí se puede. Uno de mis colegas hizo, uno de su tesis, el diseño de un búnker y tuvo que considerarlas, por ejemplo, sí se puede. Y bueno, tenemos los últimos tipos de excitaciones que son los asentamientos y las variaciones de temperatura. Sobre asentamiento ya les había comentado, ¿no? Como ven acá está el edificio, inicialmente estaba así todo bonito, pero miren ahora cómo se ha deformado terriblemente debido a esta inclinación, ¿no? Se asentó por acá y todo el edificio se ha deformado, todas sus vigas y columnas se han arqueado. Aparecen un montón de esfuerzos aquí. Es terrible, ¿eh? Nosotros vamos a resolver, estoy seguro, tengo por ahí un ejercicio en el cual vamos a hallar los momentos flectores que aparecen en los elementos cuando ocurre esta inclinación. Y van a ver que son valores muy grandes. Pueden hacer que una viga falle, que el acero se reviente. Y nuevamente nosotros no diseñamos estructuras para considerar asentamientos grandes, solamente para soportar, si mal no recuerdo, hasta 1 pulgada nada más de asentamiento. Si se asenta más de esto ya no lo consideramos, es decir, casi nada.
Entonces, que no se sorprenda que si ocurre un asentamiento grande, su edificio no va a soportar, porque simplemente no lo has considerado. Pero sí podemos, nuevamente, al igual que para explosiones, diseñar edificios para soportar asentamientos importantes. Ahora, para el tema de variaciones de temperatura, pues el gráfico que ya les había mostrado, ¿no? El Sol, hay un delta de T, y bueno, al igual que cuando ponen un pedazo de, no sé, un plátano que quieren freír en el sartén, ¿ven cómo se arquea? Igual le pasa al edificio, se arquea, ¿no? Acá hay mayor temperatura, acá hay una temperatura menor y se arquea de esta forma. Aquí el elemento, como hay más temperatura, empieza a dilatarse, ¿no? Se dilata y aparecen por acá fuerzas de tracción. Esta es temperatura, no se confunda, acá tracción. Y más bien la parte inferior, o la de arriba, perdón, empieza a comprimirse. Es por eso que se deforma de esta manera. Se denomina a veces alabeo. Es como una cáscara de mandarina, de naranja que la ponen al sol, al día siguiente o más tarde la van a ver también deformada ya toda. Así, ¿no? Muchas veces para entender fenómenos tal vez más complejos, tienen que plantearse ejemplos muy simples. Por ejemplo, miren, cómo se deforma un edificio ante variaciones de temperatura importantes. Yo les puse el ejemplo tan sencillo de una cascarita de mandarina, ¿no? Ocurre exactamente lo mismo, solo que en niveles mucho más pequeños, ¿no?